Bueno, buenos días. Vamos a dar continuación al curso cardiovascular de Caracas. En este caso, vamos a dar inicio con el simposio de intervencionismo coronario y estructural en conjunto con la Fundación EPIC, que es una fundación de cardiólogos e intervencionistas en España, muy sólida, muy famosa, muy productiva, que afortunadamente para los venezolanos se convirtieron en amigos nuestros en el camino y están concediendo su muy ocupado tiempo hoy para estar aquí junto con nosotros y nos van a acompañar el doctor. ¿Los quieres presentar, Vicente? Los muchachos que nos van a acompañar. Eh, Creo que... Seguimos aquí. Bueno, para dar inicio al siguiente bloque, como dice el doctor Torres Viera, entonces este bloque va a estar moderado por los doctores Bartolomé Finisola, de Ascardio, José Viloria, Alejandro Márquez y la doctora Andrea Robaina, presidenta de SOBESI. Entonces, bueno, vamos a cortar los tiempos de presentación para darle más chance al tiempo de preguntas e interacción. Vamos a dar inicio con una conferencia del doctor Íñigo Lozano. Se llama ICP o intervención coronaria percutánea sin huella metálica. ¿Cuándo y cómo? La idea de esto es una nueva aproximación en revascularización que trata de disminuir la utilización de metal para ocasiones estrictamente necesarias y que nos da una gran versatilidad ahora en las salas de hemodinamia. Ariadna, vamos a comenzar con la conferencia del doctor Íñigo. No, no, no. Voy a estar aquí. Porque por problemas de calendario me es imposible estar presente. El título de presentación es Estado actual del intervencionismo percutáneo con valor farmacoactivo. Vamos a hablar de estos 4 capítulos, empezando por la filosofía del intervencionismo percutáneo con este dispositivo. Digamos que cuando empezó el intervencionismo percutáneo a finales de los años 80, se vieron que las dos complicaciones más importantes eran la restenosis por la repetición otra vez de la obstrucción de la arteria, y lo que es más importante para esta charla era la oclusión aguda que se presenta fundamentalmente en las primeras 24 horas. Por tanto, el estudiante coronario, que nació a primeros de los años 90, tiene como ventajas la reducción en la tasa de trombosis y en la tasa de reinfarto, y también la reducción en la tasa de vascularización al disminuir la restenosis, con los inconvenientes de un riesgo potencial de trombosis tardía y muy tardía, necesitando la prolongación de la doble integración, la potencial aparición de neoaterosclerosis y la pérdida del tono vasomotor al introducirse una plataforma rígida permanente en la arteria. Los efectos de los stents se dieron más a largo plazo, donde en este metaanálisis de 19 ensayos clínicos, con 25.000 pacientes tratados con stent convencional, stent de fármaco de primera generación y de segunda generación, se vio que entre el primer y el quinto año, independientemente de qué plataforma se utilizase de las tres, había un incremento progresivo del 2% de los eventos mayores. Con todo esto se desarrolló la idea teóricamente fantástica del stent de plataforma resoluble, que produciría teóricamente una reducción en la tasa de trombosis aguda y reinfarto, que luego veremos que no fue así, reducción en la tasa de rescolación, en mantenimiento del tono vasomotor al desaparecer la estructura rígida, reducción de la potencial aparición de la esclerosis, esto ya con dudas, y un riesgo potencial de trombosis tardía y necesidad de prolongación de ventilación, que fue lo que se vio al final. La oclusión aguda se relaciona mucho con las disecciones, que vemos que hay 6 tipos distintos, y lo que sabemos ya es que el tipo A y B se puede dejar, y son aquellos cuando solamente lo que se tiene la disección es en la íntima, cuando hay un flujo TIMI3, cuando hay un compromiso progresivo de la luz de la arteria, y si el contraste acaba por limpiarse. Sin embargo, se debería de poner stent si el TIMI final era inferior a 3, si había desenspiroidea, si el contraste se quedaba retenido, no acaba de limpiarse los planos de la disección, y si había un estrechamiento progresivo de la luz intimal, de la luz de la arteria. Para hablar así a grosso modo de la diferencia entre el stent y el balón farmacoactivos,
vemos que la concentración de fármaco es mucho más alta en el balón que en el stent. Su cinética de liberación es en un momento, en el momento del contacto, sino que en el stent es más lenta. Este fármaco activo, el fármaco se queda inicialmente retenido en los tejidos, mientras que en los superficiales, mientras que en el balón de fármaco penetra rápidamente a todas las capas de la arteria, especialmente con el paquete Excel. La difusión es, por tanto, superior, más rápida en el balón que en el stent. El balón farmacoactivo depende más de la lipofilicidad, es decir, que penetre rápido el fármaco. La historia de este dispositivo hasta ahora empezó allá por el año 2004 con la publicación en el Circulation, y al encontrarse ya con todo, digamos, todas las lesiones copadas por el stent, fueron ahí aquellos nichos donde se podía superar el funcionamiento de estos. Es el primer estudio que se publicó importante, fue en el Lancet, en vaso pequeño, en el Lancet 2018, que es el estudio Basket Small, que comparaba el stent de Packet Excel contra el balón de Packet Excel en un estudio de no inferioridad, y se vio en los resultados al año y a los 3 años que no había diferencia entre ellos. Y luego menciono también en este capítulo, es importante, el Picoleto 2, que es un estudio también de unos 200 pacientes que comparaban otra vez el stent de Packet Excel contra el de Packet Excel. Era un estudio diseñado de no inferioridad y luego alcanzó la superioridad. Aquí vemos que en ninguno de sus grupos, de todas formas, había diferencias importantes. El segundo capítulo que se abordó fue la artrosis intrastent, donde se intentaba no poner más capas de metal. El estudio RACE 5 comparó en la artrosis de stent convencional el tratamiento con stent farmacoactivo y balón farmacoactivo. Era un estudio pequeño, de llegar a 200 pacientes, de no inferioridad, y se alcanzó dicho objetivo. Sin embargo, el RACE 4, que era similar al anterior, pero con el doble de pacientes, y con el objetivo del tratamiento de la restenosis intra-stent de stent farmacoactivo, que en realidad es peor que la de la restenosis del stent convencional, se vio que el stent de everolimus, aunque los dos, tanto el dorso de balón farmacoactivo como el stent de everolimus, tenían buenos resultados, era superior el de la rama del stent. Por tanto, inicialmente las guías confirieron indicación 1A tanto al balón farmacoactivo como el stent farmacoactivo en la restenosis de los stent convencional y de fármaco. En el 2024 ha habido una modificación importante donde se sitúa en mejor situación, en mejor posición al stent farmacoactivo sobre el balón farmacoactivo en el tratamiento de la restenosis intra-stent de stent farmacoactivo. Por último, el tercer capítulo que se ha tratado es el del paciente con acto sangrado. El estudio más importante de ellos es el estudio debut del finlandés Rissanen, publicado en Lancet 2019, un estudio de 220 pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, 60% de diabéticos, una tasa de pacientes anticoagulados cercana al 50%, un estudio de no inferioridad, y después incluso encontró superioridad del balón farmacoactivo sobre el stent convencional, es decir, comparaba stent convencional con balón farmacoactivo en pacientes con acto sangrado. Con esta base, el mismo autor, Rissanen, ha planteado un estudio de 600 pacientes, que es un ensayo clínico, comparando con objetivos clínicos ahora mismo el balón farmacoactivo con stent farmacoactivo, y es un estudio que se realiza en Finlandia, Inglaterra, Francia, Alemania y España. En cuanto a si todos los balones farmacoactivos son iguales, pues aquí tenemos la lista que tenemos mayoritariamente con los de Packet Excel, y últimamente se han incorporado los de Sirolimus. Ambos fármacos actúan a niveles distintos del ciclo celular. El sirolimus es citostático y el Packet Excel actúa en la mitosis y es citotóxico, es decir, citolítico con muerte celular. El Packet Excel es un fármaco orgánico relativamente complejo que tiene dos estructuras, una cristalina y otra amorfa, que no tiene mucha importancia. Vemos aquí las diferencias entre ellas, pero para nuestra charla tampoco es tan importante. Y sin embargo, sí decir que la velocidad de penetración del fármaco en el tejido es muy rápida, con un lavado importante al cabo de pocos días. En el caso en esta pantalla tenemos todos los balones de Sirolimus y uno de Everolimus que hay en el mercado, donde su diseño es mucho más complejo, porque al ser mucho más
al ser menos lipofílico, el sirolimus requiere una dotación tecnológica más compleja de nanotecnología para intentar que el fármaco se introduzca en los tejidos. Y de esta forma las diferencias vemos que el Pegdacel se absorbe rápidamente y pasa a capas incluso hasta la adventicia, mientras que el sirolimus es mucho más lento y con más complejo en el diseño. Este es un estudio comparando el Magic Touch de sirolimus contra el Pegdacel de Brown, que es el que tiene más evidencia hasta el momento. Un estudio planteado como de no inferioridad, y el de balón de sirolimus, el Magic Touch, no alcanzó el objetivo de pérdida luminal tardía no inferior al de el Pegdacel, es decir, el estudio fue negativo. Sin embargo, este otro estudio, recientemente publicado, compara con objetivos tecnográficos el balón fármaco activo de sirolimus de Vibraun con su homólogo de la misma compañía de Pegdacel, y aquí sí se alcanzó la no inferioridad. Por tanto, hay que decir que no existe efecto de clases. Y finalmente, para cerrar, vamos a compartir unos pocos datos de nuestro centro. Son 800 aguapuestas al año, 1.200 STEM y más o menos un 12-15% de balones farmacoactivos con respecto al porcentaje del STEM. Se utiliza el envase pequeño, restricción entre STEM y el terreno sagrado, que son las tres indicaciones que hemos comentado, y también llevamos años utilizándolo en el kissing final de la rama lateral. Hasta ahora no había ningún estudio importante hasta el TCT del año pasado, que se hubo un estudio que dio positivo en el uso del dispositivo en la rama lateral. Finalmente, para terminar, compartimos un caso típico, que es un paciente de alto riesgo de sangrado. Fue un chico que vino el año pasado, 35 años, síndrome agudo con elevación de ST de cara anterior, hemoglobina que nos llega durante el cateterismo porque se había sacado el nódulo móvil con una hemoglobina cercana a 10, y empezando a preguntarle durante el cateterismo, comenta una clínica digestiva de pérdida de peso de 10 kilos en 2 meses y con dolor abdominal. Sospechamos ya rápidamente que puede tener una patología tumoral, y entonces hicimos simplemente, como pueden ver, era una DA que tenía mucho contenido trombótico. Aquí sale, y hicimos aspiración del trombo, dilatación con balón y con balón farmacoactivo. Finalmente, resultado excelente. Vemos que tiene un poquito de espasmo distal en una persona joven, pero a las 3 horas que él venía precargado con aspirina y clopidogrel, sufre peritonismo, una perforación en el ángulo cólico del colon por un tumor, tuvo que ser ingresado y estar sin ningún antiagregante durante 3 días, fuera de alta luego a las semanas, sin incidencias, y el ecocardiograma a los 6 meses es completamente normal. En este sentido, el doctor Jiménez del Hospital de Vigo, junto con el doctor Fernando Alfonso, en mi opinión, son los dos que más formación tienen en este campo en España, pues comparte unos datos que mandaron al ACC del 2023, solamente con 31 lesiones en 25 pacientes, tratados con balón fármaco activo y con solamente un antiagregante. La mayor parte de las veces era clopidogrel, con excelentes resultados. Esta serie ahora mismo es más o menos de unos 80 casos. Nosotros llevamos hechos como los 5 o 7 casos, todos nos han ido bien. Y con todo esto cerramos ya diciendo que el balón farmacoactivo es un dispositivo de eficacia demostrada en vasos pequeños, el restaurantes intrasté y el alto riesgo de sangrado. Permite cortar el tiempo de contaminación, no hay efecto de clase entre ellos, y el balón de sirolimus todavía necesita más evidencia. Cerramos la charla, de nuevo agradeciendo la invitación, y esperemos que sea por muchos años más. Íñigo, por la magnífica presentación. Esto es una nueva modalidad de revascularización percutánea, y la idea es justamente tratar de disminuir los riesgos de la colocación del metal que están relacionados con trombosis y con manejo de drogas antiplaquetarias, y por eso en el manejo de la restenosis, para no colocar otro stent, y en el manejo de pacientes con alto riesgo de sangrado, esto es una excelente herramienta, y hay muchos escenarios creciendo en este mismo aspecto. A continuación vamos a tener a un gran amigo de la Sociedad de Cardiología, un amigo personal, el doctor José María de la Torre Hernández, quien nos va a presentar dos muy importantes tópicos. Uno es el manejo de la placa aterosclerótica calcificada, y el segundo es el manejo
de la enfermedad de tronco principal, ambas cosas de alta complejidad y de controversia entre cirujanos y intervencionistas y que ameritan siempre, por lo menos para obtener excelentes resultados, el uso de imagen intracoronaria. Así que vamos a comenzar con la primera conferencia de José María. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien, verdad? ¿Me oyen bien? Sí, Sí. perfecto. Bueno, es un placer estar de nuevo con el curso 3C, el curso cardiovascular de Caracas, con mi amigo personal, gran amigo José Miguel Torres Viera y otros amigos venezolanos que seguro que están allá. Seguro, doctor Finichola, que conozco muchos, 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 y a ver si, como dice el doctor Armando, nuestro compañero en EPIC, lo hacemos presencial y vamos de una vez allá, Total, porque yo estuve hace años, Felipe también estuvo, y José Miguel tiene ganas de que vayamos y nosotros también de ir, o sea que tendremos que arreglarlo. Bueno, pues totalmente. eso es. Voy a hablar de una cosa muy importante, que el calcio, que es el gran enemigo del intervencionismo. Realmente yo creo que si no fuera por el calcio, casi todas las angioplastias serían muy sencillitas. El único enemigo sería ya el trombo, pero el calcio sigue siendo el principal, ¿no? Estos son mis disclosures. Entonces, está claro que el calcio está omnipresente en la enfermedad arteriosclerótica. Lo vemos en los TACs, por ejemplo. Aquí tenemos imagen de CT, donde se puede ver la calcificación. Y sin duda alguna, aparte que es un factor que es diagnóstico, si vemos calcio, sabemos que es enfermedad coronaria, también es un elemento que hace más compleja la angioplastia. Tenemos muchos tipos de técnicas hoy día para tratar el calcio, no nos podemos quejar. Realmente tenemos toda la parafernalia de balones, tanto de alta presión, de muy alta presión, balones de corte, balones scoring, balones con espiras. Hay muchísimos sistemas de balón, hay uno desarrollado en España, Naviescore, muy recientemente, y por lo tanto hay toda una tecnología, esta sería la más sencilla, y luego otra más compleja. De ellas, pues tenemos desde la más antigua, que es la aterectomía rotacional, luego llegó más recientemente la aterectomía orbital. Luego ha llegado el láser, que es quizá el menos difundido, y el que ha llegado con más potencia, porque es un balón al fin y al cabo, aunque tiene una tecnología de liberación de ondas de choque muy sofisticada, que es la litotripsia intracoronaria, también llamado Shockwave por su nombre comercial. Y aquí un poco ¿por qué ha tenido tanto triunfo esta última técnica? Pues porque tiene muchos factores positivos respecto a la aterectomía, ¿no? Realmente la curva de aprendizaje es más corta, no necesita una guía especial, puede ir con cualquier guía, puedes proteger la rama lateral, no hay efecto de sesgo de guía en las lesiones curvadas, no hay riesgo de atrapamiento de dispositivo, no da no reflows, el riesgo de perforación es mínimo. El único inconveniente es el perfil, un perfil más grueso que estos otros sistemas y por tanto veremos que su limitación son las lesiones no cruzables, ¿no? Respecto a la protección de rama, es cierto que con ablación se puede proteger la rama con una guía, pero siempre que la guía la introduzcas dentro de un microcatéter para que la oliva no la lesione. Pero bueno, esto es anecdótico. Realmente con el Shockwave sí que se puede hacer porque es un balón, pero con estos sistemas es más delicado. El Shockwave ha sido testado en un estudio español que hemos hecho, el estudio Réplica, en el que EPIC tuvo una labor fundamental. Fue publicado en JACC Interventions con más de 400 pacientes, donde se ve que las complicaciones con esta técnica eran muy bajas, ¿no? Realmente perforación 0,7% solamente, oclusión aguda por disección 0,2%. Realmente es realmente muy, muy baja la tasa de complicaciones con esta técnica en vida real. Estas técnicas han sido comparadas en algunos estudios, alguno amplio, como el Eclipse presentado en el último TCT. En este estudio se comparó la aterectomía orbital contra la angioplastia con balones en lesiones con moderada o alta calcificación en base a angiografía o en base a imagen intracoronaria, que en un porcentaje de casos se hizo. Es un estudio amplio, 2.000 pacientes. Y bueno, pues vemos que el cruce fue pequeño. Hubo cierto cruce de la aterectomía hacia el balón en un 2%. Y lo que podíamos esperar que hubiera habido más, que es el cruce del grupo de balón al de aterectomía, solo de un 4,9. Lo cual significa, bueno, pues que no eran lesiones incruzables, eran todas lesiones cruzables que se podían pasar con balones. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El resultado angiográfico fue equivalente, no hubo diferencias en el lumen que se obtenía, ¿no? Por lo tanto, no hubo diferencias angiográficas. Esto concretamente es el mínimo in area, concretamente que se obtuvo. Y a nivel clínico tampoco las hubo. Realmente no hubo diferencias entre orbital y balón a un año en el endpoint combinado de fracaso del vaso tratado. Sí que hubo diferencias si se usaba imagen intravascular o no. Y en los pacientes con OCT, esto es algo que ya sabemos,
hubo mejor resultado que en los que no hubo imagen. Y esto es porque la imagen te permite seleccionar, ver si la placa la has preparado y optimizar el stenting. Pero el estudio podemos decir que concluye que el uso rutinario de aterotomía orbital no es necesario ni mejora los resultados. Muy importante, en este estudio se excluyeron las lesiones que el operador consideraba que no podían ser dilatables o cruzables con un balón, que son precisamente las que más se beneficiarían de la aterotomía orbital. Por tanto, en parte tampoco sorprende porque en este estudio las lesiones eran todas cruzables con el balón. Por lo tanto, si el balón cruza, podemos decir que la órbita no añade tanto y donde más añade es donde el balón ni cruza, donde un balón pequeño no es capaz ni de pasar. Y luego importante que la calificación del calcio se basó en la geografía. Hubo imagen intravascular un 62%, pero eso también resta precisión al estudio. Por lo tanto, las técnicas de aterectomía tras este ensayo pues quedarían un poquito para el fracaso del balón que se ha intentado como bailout o usarlo de entrada cuando no puedes cruzar la lesión calcificada con el balón, en las muy, muy calcificadas. Entonces, en esa sería su sitio. Otro ensayo que quiero comentar, porque hay muy pocos ensayos que comparen técnicas, está hecho en nuestro país y es liderado por Raúl Moreno, que está con nosotros hoy también, del Grupo de la Paz, combinado con otros hospitales del país. Y es el roller coaster que firmó como primer autor el Alfonso Jurado Román, buen amigo de EPIC. De aquí se randomizado pacientes con calcificación moderada y severa a aterotomía rotacional, litotricia o láser. Láser, aquí se metió el láser para ver qué pasaba. Fueron 171 lesiones, 3 grupos de 57. Veis que se asignaron a cada herramienta y cuando pasaba que la lesión no iba adecuadamente bien con esa primera herramienta, se podía utilizar una segunda herramienta en función de que fuera una lesión no cruzable o no dilatable, ¿no? Y aquí vemos lo que ocurrió, ¿no? De que hubo necesidad de una segunda técnica en un 10-14% de los casos en los grupos. Vemos aquí cómo en el grupo de ablación rotacional, cómo se pasó una u otra en función de lo que pasó. Hubo más cruces a litotrixia porque no eran dilatables. En el caso del litotrixia hubo algunos cruces porque no era cruzable con el balón al rota. Y en el caso del láser hubo más cruces por falta de cruzabilidad al uso de rota. Complicaciones, como lo decía antes, la litotripsia la que menos tuvo, 0 en cuanto a complicaciones severas, versus 3,5% en la ablación con rota y en el láser. Es un aspecto importante ese tema de las complicaciones. Y en cuanto a los resultados, no hay diferencias significativas y las técnicas mejores y que logran resultados más parecidos son la litotripsia, que es la que está aquí en gris, y la ablación rotacional, que está en azul. Son las que logran mayores tasas de éxito clínico-geográfico y sin diferencias significativas. Por tanto, realmente se puede concluir que la litotripsia fue equivalente a la ablación rotacional y la ablación resultó algo mejor que el láser. Podemos decir que es el primer ensayo que compara 3 técnicas avanzadas de modificación de placa calcificada, que en un 10-15% de casos hace falta una segunda técnica, que el éxito fue similar para todos ellos, pero la litotripsia fue no inferior a la rotacionación en términos de expansión de stent, y aunque las complicaciones fueron muy bajas, como siempre, la litotripsia es la que menos complicaciones tiene, menos perforaciones. Por lo tanto, es un estudio hecho aquí, de nuestro compañero Raúl, y que aporta una información muy importante a la hora de manejar estos pacientes. ¿Qué apoyo nos da la imagen intravascular en estos casos? Pues la geografía tiene limitaciones, no puede evaluar la calcificación tan bien como lo hace el IBUS y sobre todo como lo hace la OCT, como muestra este estudio. El calcio puede ser excéntrico, concéntrico, profundo, superficial, grueso, fino, puede ser más largo, más focal y por tanto esto hay que definirlo porque tiene implicaciones. Estas categorías se pueden definir tanto por IBUS como por OCT. La OCT sí que puede ver el grosor mejor. En el caso del IBUS, en este caso para el grosor nos fijaríamos de las reverberaciones, en las cuales el calcio es más fino. Pero bueno, se pueden utilizar las dos técnicas y hacer, pues como este estudio refleja, nuestra revista Rec Interventional Cardiology, que es la revista que tenemos aquí en España de intervencionismo, y este documento de revisión que les recomiendo muestra que cuando las calcificaciones por imagen intravascular no son muy severas, como se ve aquí, arco de menos de 180, grosor de menos de 0,5, focales de menos de 5 milímetros, pues las técnicas de balón son suficientes, mientras que si hay más calcificación o hay nódulos, hay que ir a técnicas más avanzadas.
Ahora les comentaré cómo. La evaluación de la calcificación se puede hacer muy bien con OCT, no voy a entrar en mucho detalle, pero podemos ver si es concéntrica, si es más o menos excéntrica, como vemos aquí en estos ejemplos, a la izquierda más concéntrico, a la derecha vemos una más excéntrica, hay un nódulo de calcio en la imagen a la derecha del todo. Hay scores incluso para la calcificación en base al ángulo que cubre, al grosor y a la longitud. Y cuanto mayor es este valor de score, pues más necesidad de herramientas especiales de modificación de placa, que serían, como hemos mostrado antes, ya especificando las distintas técnicas. Cuando la calcificación es muy severa o existe nódulo, tenemos la posibilidad de usar ablación, que sería rotacional u orbital. En este caso, cuando la luz residual de la arteria es menos de 1 milímetro, quizás sería lo ideal. Y luego, cuando la luz residual de la lesión es más de 1 milímetro y te entra un balón de litotricia, pues quizá la litotricia sería una mejor opción. Aquí vemos cómo la imagen también nos guía en el procedimiento. Vemos a la izquierda las fracturas que ha producido la litotripsia en OCT, se ven las fracturas que aparecen en la imagen. En el centro tenemos el socavamiento que la ablación rotacional ha hecho en una placa, y a la derecha el efecto de la orbital, de la aterectomía orbital, que como saben gira sobre su eje y a la vez orbita, con lo cual pega unos socavocados amplios en la placa calcificada. En el IBUS también vemos estas cosas, podemos evaluar la calcificación igual, concéntrica, más excéntrica, los nódulos, como veíamos antes con la OCT. Lo que les comentaba, el grosor no lo podemos ver como en la OCT, en el IBUS no podemos ver el grosor porque hay sombra acústica, pero los casos donde hay reverberaciones del calcio es porque el calcio es más fino, mientras que con donde no hay ninguna reverberación, el calcio es más grueso en el IBUS. También, igual que para OCT, hay scores, como este, basado en el arco, la longitud, etc. Y en base a un score más alto, pues también predices mayor necesidad de herramientas especiales, que en este caso, igual que pasaba con la OCT, es lo mismo. Si la calcificación es severa, pero la luz residual es muy pequeña, entonces las ablaciones serían mejor, rotacional u orbital. Cuando la luz residual es algo mayor y te puede entrar un balón de litotripsia, pues sería mejor el balón de litotripsia. Y también, igual que con la CT, con el IBUS podemos ver los efectos que producen estas técnicas. Aquí tenemos una imagen de los cortes que ha hecho el cutting balloon, y a la derecha las fracturas que ha producido en un calcio circunferencial la litotripsia, ¿no? El Shockwave. Y aquí queda un poco en función de las características del calcio, de la lesión, qué herramienta es mejor, ¿no? Para las situaciones en las que no se puede cruzar, pues lo mejor son las ablaciones rotacionales, orbitales, láser. Cuando hay una placa con calcio muy excéntrica, pues quizá la ablación orbital es lo mejor, seguido por la litotricia. Cuando el calcio es profundo, aquí obviamente es mejor la litotricia, porque las ondas de choque llegan hasta la profundidad. Y cuando el calcio es más grueso, también es mejor la litotricia, porque podemos fracturar todo el grosor y no solo limar la parte endoluminal de la placa. Con lo cual, vemos aquí que, bueno, pues hay unas técnicas, quizá la litotricia es la que tiene una mejor situación global en estas situaciones. Hay muchos algoritmos, no vamos a comentarlo, los pueden encontrar, como este del Sky. Nosotros publicamos en nuestra revista un documento de consenso de la Asociación de Cardiología Intervencionista Española, y aquí viene un poquito, pues bueno, cuando había mucha calcificación, si se propone el uso de imagen, si el catéter de imagen pasa, accede y se ve una calcificación, se valora si esta es profunda o no. En el caso de que sea profunda, la litotricia es mejor opción. En el caso de que sea más superficial, aquí las ablaciones, rotacional y orbital. En el caso de la calcificación no sea tan severa, se puede ir a balones, como indica ahí en el cuadro azul, no compliante, cutting balón, etc. Cuando la imagen no pasa siquiera la lesión, pues hay que abrir paso con sistemas de ablación, como se ve en el cuadro rosa hacia arriba, a la derecha. Y luego, posteriormente, en función de que el balón se expanda o no después de la ablación, pues la litotricia puede ser una buena combinación con ello. Van a venir nuevas herramientas muy revolucionarias, como el Javelin, que es un dispositivo que va abriéndose paso va abriendo el paso por el calcio. No es un balón, emite las ondas de choque como el shockwave hacia adelante, y puedes ir abriendo este paso como ese barco en el hielo, ¿no? Y luego un sistema muy curioso, que son unos balones que tienen unas microesferas, y el efecto se basa en el efecto Hertz, ¿no? Esto es lo mismo que cuando rompes un cristal de un coche con una punta de metal que ejerce una presión tremenda. Esto ya se ha diseñado este balón que tiene estas microesferas y que ejerce hasta 60 a 70 atmósferas en los puntos donde las esferitas están contactando con el calcio. Aquí ven ejemplos ya para acabar, un caso con una tremenda calcificación y donde la ablación rotacional clásica pues fue suficiente
para lograr un excelente resultado, ¿eh? Como pueden ver a la derecha ya con el stenting. Este es un caso que, bueno, parecía que con balón iba a ir bien, se predilató, era imposible expandirlo, ahí se ve la cintura en el balón. Se utilizó una evaluación con OCT donde se ve todas las calcificaciones existentes, incluso algo de disección producido ya por el balón previo. Y entonces, como se veía un lumen adecuado, pues el shockwave pudo pasar bien. Se aplicó, aquí se ven las fracturas que produjo importantes en la placa. Y tras ello se pudo stentar, aquí ya está el stent, y con la OCT del resultado que muestra pues un stent que está muy bien expandido, ¿no? Se ve que muy circular y muy bien expandido. Este es un tronco, se puede hacer evaluación, en estos casos es recomendable en los troncos clasificados hacer técnica de imagen, quizá IBUS mejor, porque está incluso en este caso cerca del ostium, se ve una importante calcificación y aplicamos litotripsia. En el tronco se puede aplicar, lo que ocurre es que a veces si el paciente no tolera un inflado largo del balón para dar los 10 pulsos, pues cortas en 5. Lo que sí tienen que saber es que se pierden los otros 5, pero si yo tengo hasta 120 pulsos, si corto en el quinto, del 5 al 10 lo he perdido. Pero bueno, es más seguro eso que no insistir en dar los 10 y que el paciente a lo mejor tenga un colapso hemodinámico. Por tanto, en el tronco uno da los pulsos mirando la tensión del paciente y según lo tolera. Un ejemplo de utilización mixta de herramientas es aquí una lesión no cruzable donde fue primero necesario la ablación rotacional y luego, como los balones no se expandían, pues un shockwave y se hizo un rota shock, como llamamos, rota shock. Y otro ejemplo de rota shock es este, donde una serie de lesiones calcificadas tremendas en la derecha, pues tras rota y shockwave, pues acabó dando un buen resultado. En conclusión, es la última diapositiva. Pues bueno, en mi opinión, las lesiones no cruzables se benefician de la aterectomía, obviamente, y luego sumaríamos shockwave si hay calcio profundo que impide la expansión de los balones. En lesiones cruzables difusas, podemos empezar por balones no compleantes, pero si no da resultado y quiere aterectomías. Si la lesión cruzable es focal, empezaríamos con balón no compleante, balón de corte, de scoring, y si no dan resultado iríamos a la litotricia. Y en general yo la litotricia coronaria la prefiero de entrada en los nódulos calcificados, aplicando muchos pulsos. En los casos en los que hay oclusión total crónica y la guía discurre intraplaca o extraplaca para evitar problemas a ese nivel. En la restenosis intraestent con calcio que está más allá del stent, o sea que es calcio que está fuera del stent, ahí también puede ser una opción primera. En las lesiones ostiales también lo prefiero. Y en las bifurcaciones donde la rama lateral exige una protección con guía y por lo tanto estoy más tranquilo protegiendo la guía y utilizando la litotricia. Y esto es lo que les quería contar. Muchas gracias. Excelente, Chema. La verdad que ahora con esta cantidad de herramientas para tratar la placa calcificada, se amplió mucho la posibilidad de tratamiento de enfermedad arterial coronaria compleja en el laboratorio de hemodinamia y ha evitado mucho la necesidad de cirugía porque realmente tú puedes tratar la placa de manera muy efectiva, facilitar la expansión de los stents y auditar el resultado de lo que hiciste con imagen intracoronaria. O sea que tú sales del laboratorio de hemodinamia certificando que todos los stents están bien abiertos, que obtuviste buenos diámetros, que la expansión es óptima y que no tienes complicaciones en ninguno de los extremos de la prótesis. Realmente, y el IVL creo que cambió para siempre el tratamiento del calcio y lo que viene todavía es probablemente incluso más sencillo que el manejo del IVL. No sé qué piensas, pero creo que eso es lo que sucedió en la vida real. Sí, además, si me oyen bien, lo que viene de ahora pronto, que es el Javelin, va a la limitación que tiene hoy día el shockwave, que no pasan lesiones no cruzables. Ahora es el propio sistema el que se va a abrir paso a través del calcio. O sea, Exactamente. solo tiene que pasar la guía. Una vez que ha pasado la guía, el Javelin se va a abrir paso a través del calcio. Yo ya lo he utilizado en el TCT en un modelo ex vivo y va abriendo como un taladro, un espacio en la placa calcificada, porque luego te puedes meter ya un balón, si quieres, de shockwave, en el caso para ya acabarlo. Con lo cual, vienen herramientas, como tú dices, muy eficaces, seguras y fáciles de usar. Por lo que tengamos olivas de Rotoblator ya en el laboratorio, tenemos que usarla durante este año, no voy a hacer que Sí. perdamos y no la tengamos que usar más. Así es. A continuación, el propio Chema va a dar una presentación de cómo manejar las enfermedades de tronco principal en el 2025 en el laboratorio de hemodinamia.
Muy bien, pues muchas gracias por aguantarme una charla más. Este es un tema que, como saben muy bien José Miguel y otros colegas, me gusta mucho, le he dedicado mucho al tronco común y a la imagen intracoronaria. Es una lesión muy importante el tronco, siempre digo a los jóvenes que es crítica y es donde un error se paga más caro, ¿no? Entonces voy a enseñar una serie de mensajes, los llamo yo perlas, ¿no? De cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cuando el tronco no es lo que aparece. Estas lesiones angiográficas parecen lesiones de tronco, de cuerpo, de ostium, y evaluadas con imagen intravascular resulta que no son nada, no hay placa. Sencillamente estábamos doblando el tronco sano con el catéter. Por lo tanto, la imagen a veces nos descarta los artefactos angiográficos. En esta paciente, por ejemplo, en la que había un tronco que parecía pequeño, como enfermo, teníamos la duda, ¿será un vasospasmo? ¿Será una remodelado constrictivo? ¿Será mucha placa que hay ahí? Entonces lo que encontramos fuera sencillamente que era un vaso con remodelado negativo, ¿eh? Después de nitro en condición adecuada, se vio que aquello no aumentaba más de tamaño y tampoco había mucha placa, más bien muy poca, con lo cual el peligro de haber tratado este tronco es que podemos haber roto esa arteria, porque realmente lo que ocurre es que es una arteria pequeña. Esto es un fenómeno que se da en algunas mujeres de edad media, sobre todo se describió en Asia, pero también se puede ver en nuestros países. Ejemplo de una paciente de 57 años que viene con angina inestable, cambios extensos en el electrosugestivos de tronco. Con esta angiografía después de nitro, pues algunos estarían ya dispuestos a poner un stent en el tronco, ¿no? Bueno, pues yo me tomé la cosa de explorar un poquito y lo que vi con el IBUS es que había placa en la vía proximal, pero no había realmente placa en el tronco. El tronco, además, cada vez le veía más grande en los dos IBUS que hice, y es porque lo que estaba viendo era un espasmo del tronco común, más luego una placa en DEA proximal. El IBUS que tenemos a la derecha está mostrando la placa todavía en DEA, voy a adelantarlo un poquito, pero ahí está el tronco, amigos, que no tiene realmente gran cosa. Tiene algo de placa, pero realmente no tiene una enfermedad importante. Esperando un poco más, fíjense cómo el tronco ya recuperó su tamaño, con algo más de nitro y esperando. Y a la derecha el stent de la DEA, que ahí sí que encontramos una lesión significativa en DEA proximal, pero este paciente sin IBUS se hubiera ido a casa con un stent en DEA y en tronco también, sin necesitarlo realmente en el tronco. Otra gran pregunta es, ¿uno o dos stents? Esa es la gran cuestión en los troncos. Bueno, pues muchas veces la imagen nos lo va a resolver. Esta es una lesión difusa del tronco. Aquí sí que no es ni espasmo ni vasoconstricción. La presión caía por el catéter, con lo cual yo lo que hago es retirarlo y volver a tener el catéter ya con la guía pasada, con la guía cargada, perdón, eh, encoger al tronco e inmediatamente colocar la guía para poder retirar el tronco y que no me haga hipotensión, no me haga obstrucción. Entonces con la guía inmediatamente metida, luego colocamos la otra, ya tenemos el catéter que no está provocando obstrucción, pero tenemos las guías en el tronco, hicimos IBUS hacia circunfleja, donde vemos un tronco, abajo a la izquierda vemos un tronco con placa, sobre todo en la zona media, donde se ve una luz de 4,1, muy severamente reducida, y el ostium de la circunfleja, pues tiene una luz de 6,8, que no está mal, es una luz adecuada, ¿no? Luego viene el IBUS por DEA, muy importante estudiar siempre los dos ramos, donde se ve de nuevo el tronco con su luz de 4 milímetros cuadrados, muy severo, mucha placa. Y luego en el centro el ostium de DEA con 6,6, lo cual, bueno, nos dice que los ostium, tanto de DEA como de CX, ahí en esa imagen se ve también la CX abajo, entre las 5 y las 6 con la guía, pues son luces adecuadas, con lo cual aquí tenemos una situación en la que podemos tratar con un solo stent, que en este caso va a ser tronco DEA, que es un vaso más importante, y además no hay afectación del ostium de la circunfleja. Y así se resolvió, con un stent único, tronco DEA, con su proximal optimization, la optimización proximal y la apertura con balón hacia la circunfleja, con unas luces buenas en el tronco de casi 9, de 7 algo en la descendente anterior. Otro caso en el que vemos una lesión clara de descendente anterior, pero luego vemos un tronco que no nos gusta geográficamente, es muy corto, y no sabemos muy bien si está enfermo o no. Con una exploración con IBUS desde la DEA, desde la circunfleja, vemos que el tronco realmente tiene placa bastante y la luz es 5,5, lo cual está un poco en el borderline, ¿no? Ya sabemos que en torno a 5,5 o 6 es el borderline entre significación y no. Y luego vemos que la circunfleja es la que tiene también mucho problema, porque la circunfleja proximal
tiene gran placa que está disecada, está complicada, ¿no? Es una placa que ha tenido un evento complicado y que puede haber sido la responsable de la escasez que este paciente ha tenido. Por lo tanto, aquí la estrategia, vemos que la DEA tiene, lo vemos arriba, una luz amplia con una placa de placa calcificada. Entonces, señores, aquí el stent sabemos que puede ser un provisional stenting, pero en este caso no sería tronco DEA, sino que en este caso es más conveniente que sea de tronco a circunfleja. ¿Podría tratarse con dos stents? Sería una opción. ¿Por qué? Porque la placa tiene, la descendente anterior tiene placa moderada y es un vaso importante. Pero eso ya, también otra opción que utilizamos hoy mucho es el balón de fármaco que ha comentado Íñigo Lozano. Podría ser una opción para estas ramas en los tratamientos de tronco. Nosotros lo hacemos bastante. En este caso el operador prefirió dos stents, se sintió más cómodo, pero empezó por el tronco CX, como hemos dicho, hizo el POT, hizo el rewiring a la DEA, entonces delató y puso el stent de tronco DEA, y luego hace de nuevo otro POT y hace el kissing, un kissing que lo hizo con valores de distinto tamaño. Y aquí vamos a aprender otra cosa, y es que cuando el kissing no se hace bien, no queda bien. Entonces se ve como la circunfleja, el stent de la circunfleja está como aplastado y el stent de la descendente anterior está más circular, se ve a la derecha la imagen. O sea, es una neocarina asimétrica, no es un buen efecto de kissing. Con lo cual, lo que hubo que hacer, y este es el mensaje, un buen final kissing. Pusimos dos balones, 3,5 y 3,5, dilatación secuencial a alta presión, dilatación simultánea, deflación simultánea, y aquí ya pueden ver que la imagen ha mejorado, ya que la imagen se parece más a unas gafas, donde los dos stents mantienen la circularidad con una carina en el medio un poco más plana. Por tanto, aquí el resultado ya es mucho más adecuado. Las luces finalmente muy importante, comprobarlas. Aquí el tronco llegó a 12, la DEA a 8 y pico y la circunfleja más de 7. Un poco elíptico, pero más de 7, con lo cual el resultado fue muy bueno. ¿Cuándo elegir uno o dos stents? Bueno, pues en base a la geografía hay una serie de criterios. Obviamente, si es una circunfleja pequeña, sana, con una enfermedad muy focal, pues ya sabemos que es para provisional. Pero el IBUS nos reafirma el provisional cuando la luz de la circunfleja en el ostium es más de 4 milímetros cuadrados, cuando no hay placa calcificada nodular. Y en el cambio iremos a dos stents cuando en IBUS, por ejemplo, vemos que la placa de la circunfleja condiciona una luz de menos de 4 milímetros cuadrados, o hay calcificaciones nodulares, o esas placas complicadas en estratos, como esa que indico aquí, que es la que les enseñé en el caso previo. Entonces, en este caso, dos STEM pueden ser mejor. Hay un documento que hemos enviado a publicar y en el que he participado, que es este consensus del EAPCI y del Bifurcation Club, donde se ve todo lo que el IBUS aporta en la planificación de un tratamiento del tronco, definir los landing zones, la longitud de stent, la selección del tipo de stent, la morfología de placa, etc. No entro mucho en detalle porque, bueno, lo van a tener pronto. Luego, en el caso de la calcificación, cuidado con la geografía. Aquí tenemos un caso que la calcificación parecía que iba a impedir la angioplastia. Metimos la sonda de IBUS y vimos que eran calcificaciones excéntricas que cubrían como mucho 180 grados, con lo cual con esta calcificación sí que decidimos hacer ICP, pero una mujer además muy mayor. Y aquí tienen el resultado con dos stents perfecto en esta situación, ¿no? La geografía decía que había mucho calcio, pero fue el IBUS el que nos dijo, este calcio lo podemos tratar bien. Muy importante en el tronco no perder el target, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de 57 años que en el 2018 se hizo un stenting del tronco distal sin imagen, con un stent de tronco ADEA de 3,20 y un POT de 3,5. El resultado a la derecha, bueno, está bien. Hay algo de enfermedad en la circunfleja, pero en ese momento el operador no lo trató, consideró solo el tronco distal. Este paciente vuelve a los 3 meses de aquel procedimiento con angina, cambios en estrés, eco y una geografía que los que están viéndolo dirán que el ostium del tronco tiene algo, no parece muy limpio, no está muy claro lo que puede ver ahí. Y lo que vimos en el IBUS es sencillamente que el ostium no estaba con stent. El stent que se puso no cubrió el ostium del tronco, que quedó con una placa y una luz reducida. Aquí hubo que implementar un nuevo stent. Yo para esto utilicé la técnica de guía flotante para poder tener el catéter siempre fuera del ostium. Cuando trato ostiums del tronco, utilizo esta técnica para que el catéter no se me meta constantemente en el ostium, y entonces ubico el stent con una segunda guía en la aorta y así puedes colocarlo mejor. Hicimos la postdilatación y aquí ya tenemos stent tratando todo el tronco. Hemos puesto un nuevo stent 412 en el ostium. Ahora tiene una luz suficiente y llega hasta la aorta.
es el resultado geográfico, y el problema no hubiera existido si en el primer procedimiento pues se hubiera hecho con imagen. Otro aspecto, a veces es muy optimista la geografía. Aquí tenemos un caso de una lesión distal de tronco compleja, donde se hace toda la imagen. No voy a entrar en detalle, pero bueno, se trató con 2 stents y geográficamente lo ven arriba, un resultado aceptable, pero por IBUS abajo se ve que el resultado no es bueno. En el tronco la expansión es de 70 y pico % y hay muchísima placa todavía que se pudiera comprimir más. Entonces, bueno, vemos que otros aspectos de la evaluación son buenos. La luz en descendente anterior y circunfleja es buena, la expansión. La neocarina es simétrica, el kissing estuvo bien hecho, pero la expansión no es buena. Y entonces ahí hubo que volver a expandir más el stent del tronco. Y fíjese que mejoramos mucho la expansión, pero en la geografía no cambiamos tanto. Por lo tanto, la geografía engaña. Y engaña mucho, por ejemplo, en las malas posiciones, en la falta de posición. Este es un stent implantado en el tronco con un pot hecho a 4,5 y cuando ves con IBUS, pues no estaba posicionado. El stent no está posicionado entre las 9 y casi las 3, ¿no? Lo ven abajo, en la imagen de abajo. Entonces hubo que hacer un pot con un balón bastante mayor, de hasta 5 milímetros, para que el stent quedara perfectamente apuesto. Nosotros publicamos en una intervention pues, unos criterios. Esto tampoco vamos a entrar mucho porque es lo que estoy diciendo de expansión, de mala posición, etcétera. No voy a entrar en detalle. Y respecto a las áreas de stent objetivo, las que tenemos que perseguir, los estudios coreanos sugirieron en un principio el famoso 5, 6, 7, 8, circunfleja, DEA, tronco distal, tronco cuerpo. Luego el estudio Excel sugirió valores mayores porque era población occidental de mayor tamaño. Otro estudio más reciente, otras. Entonces, esto es muy primicia porque no ha salido publicado, es el consensus que tenemos en prensa, donde se ve que los targets son diferentes, ¿no? Realmente van a estar entre 10, 12 para el tronco, para la DEA entre 7, 8 y para la circunfleja, en el caso de que sea provisional stenting, más de 4 milímetros debería ser lo óptimo de luz, y si ponemos stent en circunfleja, alcanzar al menos 6, 7 de área de stent. Por lo tanto, esto sería ya bastante práctico y te deja margen. Lógicamente no es lo mismo tratar el tronco a una persona grande o a una persona pequeña, ¿no? Una cosa importante es que siempre tenemos que dejar un buen resultado para que en el futuro no haya problemas. Este es un paciente que se puso un stent en tronco descendente anterior y en descendente anterior media. Acudió por una restenosis severa en la descendente anterior media que pueden apreciar bien en esta geografía. Y el operador, una vez que colocó las guías, me avisó, un operador joven, que decía que no podía pasar los balones, no pasaban los balones por el tronco. Le dije, vamos a hacer IBUS a ver qué pasa. Y lo que vimos es que la guía de descendente anterior no iba por dentro del stent, iba por fuera del stent, como ven a la derecha, ¿no? Lo que había pasado es que la guía iba por fuera y luego entraba. La recolocamos, ya tenemos la guía en buena posición en la derecha, ¿eh? Si hubiéramos intentado seguir, pues hubiéramos producido un crash del stent intentando manejar balones a ese nivel. Y bueno, pues una vez con la guía en buen sitio, hicimos el pot adecuado y tratamiento de la DEA media, ¿no? Esto realmente es importante. Aquí está ya el resultado bueno de la descente anterior. Y esto es lo que ocurría. La guía nueva, en este caso es un ejemplo de un tronco implantado, un stent implantado en tronco DEA. Intentamos ir a la circunfleja con una guía para tratar una lesión nueva que ha aparecido. Y aquí la guía, pues si el stent en el tronco no está bien apuesto, va por fuera, luego entra y entonces da esta situación anómala. Si esto se identifica con imagen, como en este caso, lo puedes corregir y ver de que la guía está constantemente dentro del stent y por lo tanto puedes proseguir tu trabajo con seguridad. Antes de irnos hay que dejarlo todo bien. Y por ejemplo, los stents a veces en la parte más proximal en la aorta se deforman con los catéteres guía y si no lo miras, pues lo dejas así para siempre, como pasa en este caso, donde el stent estaba muy deformado y al final hubo que reconformarlo de nuevo. ¿Por qué se debe esto? Se debe a que el catéter guía se mete para adentro cuando tiramos de una guía enjaulada o de un balón que hemos utilizado para dilatar y deforma las patitas, la parte aortoostial del stent y le deja deformado. Esto se vio en el estudio Excel, por ejemplo, que producía eventos en el seguimiento. Por tanto, yo siempre digo que después de un stenting del tronco hay que ver, el último gesto técnico es ver la unión aortoostial de que el stent esté circular, esté bien y no deformado. Y ya por último, incluso en la situación más emergente, si hay dudas, hay que hacer imagen. Esto es un caso terrible de una geografía que, como ven, produce una disección tremenda que avanza por el tronco en directo delante de nuestros ojos. Terrible. Inmediatamente se pasó una guía y en vez de estentar directamente, pues se hizo IBUS y por suerte se hizo IBUS porque la guía estaba en luz falsa. La luz estaba totalmente colapsada, la verdadera,
y estaba en luz falsa, se identifica porque no hay capas en la pared arterial, en la imagen de la izquierda, y hubo que recolocar, dejando el IBUS en esta posición, la guía por la luz verdadera, y aquí en la imagen de la derecha, ya enmarcada en verde, tenemos el IBUS en luz verdadera, y ya se pudo ostentar y salvar la vida de este paciente. Por lo tanto, en conclusión, la gran aportación de la imagen intracoronaria en el tronco es que evita realizar ICPs innecesarias, establece la indicación bien, selecciona la mejor estrategia, identifica resultados óptimos que no los ves con la angiografía y ayuda a solucionar problemas mecánicos y resolver complicaciones que a nivel de tronco pueden ser letales. Por lo tanto, en resumen, hace que el procedimiento sea más seguro. Muchas gracias. Una duda, Chema, la verdad es que lo mandatorio en las lesiones de tronco principal, como tú lo acabas de poner en esa cantidad de casos fantásticos, es que la imagen puede cambiar por completo la aproximación y los resultados. Y es absolutamente mandatorio siempre que sea posible técnicamente, por supuesto. Como estamos cortos de tiempo, vamos a invitar inmediatamente al doctor Raúl Moreno, que es un extraordinario cardiólogo intervencionista, está a cargo del servicio de cardiología del Hospital de La Paz, que es quizás el hospital más grande, o no quizás, sino es el hospital más grande de España, si mal no estoy hablando, para que nos converse el doctor Raúl. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros, doctor Moreno, intervencionismo percutáneo en la insuficiencia tricuspidia, y estamos con usted. Muy bien. Muchas gracias, José Miguel y Chema, por organizar este encuentro transatlántico entre Venezuela y España. Como dices, voy a hablar de intervencionismo percutáneo de la insuficiencia tricuspidia, sobre todo dando una visión crítica de la evidencia que tenemos hasta ahora. Bueno, cosas que todos sabemos, la insuficiencia tricuspidia es una patología muy frecuente, tiene lógicamente implicaciones pronósticas y a pesar de ello, a pesar de que tiene implicaciones pronósticas claras, pues ha sido una válvula que hasta hace relativamente poco hemos puesto poca atención sobre ella, ¿no? En parte porque los resultados de las terapias que estaban dirigidas al tratamiento de esta valvulopatía pues no tenían resultados buenos, ¿no? De hecho, el tratamiento médico tiene una eficacia limitada, solo ofrece mejora de los síntomas, sobre todo cuando hablamos de los fármacos diuréticos. El problema de la cirugía es que los resultados son pobres, tiene una mortalidad elevada de aproximadamente el 10% cuando es cirugía tricuspide aislada. Y por todo ello, pues han surgido técnicas transcatéter en los últimos años que surgen como una alternativa menos invasiva que la cirugía y tienen unos resultados iniciales que aparentemente son buenos. Lo que pasa es que, bueno, como decía, la evidencia que tenemos hasta ahora pues no llega al nivel de la evidencia que tenemos con otros tratamientos valvulares como el de la TAVI o el de la insuficiencia mitral, ¿no? De hecho, hay muchos tipos de dispositivos, eso significa que no hay ninguno que haya demostrado claramente tener una eficacia muy buena, ¿no? Hay prótesis ortotópicas, hay dispositivos de aproximación de las valvas, hay dispositivos de anuloplastia, hay válvulas heterotópicas y todos ellos, o gran parte de estos dispositivos, pues tienen sus estudios. En cuanto a los estudios que hay hasta ahora, pues podríamos decir que hay tres tipos de estudios. Los estudios más importantes son estudios que se han llevado a cabo con dispositivos, o sea, con un solo brazo. Son dispositivos, estudios observacionales, con un endpoint corto muchas veces de 30 días, donde se intenta demostrar sobre todo la seguridad de los dispositivos. Aquí tenéis, no son todos, pero aquí hay bastantes de los estudios de un solo brazo que se han llevado a cabo. Como ven, tienen una N pues, que en general es pequeña, aunque hay algún estudio que tiene una N pues, bastante importante, pero en general son dispositivos o estudios que intentan demostrar la seguridad y no compararle con otro tratamiento. Este es uno de los ejemplos, el estudio Bright Pass, es un estudio con 500 pacientes en los que se utilizó TriClip y bueno, como decía, el objetivo es demostrar la eficacia tanto en la reducción de la insuficiencia tricuspidia como en la mejoría de la clase funcional, además de añadir una demostración de la seguridad, es decir, seguridad con eficacia, reduciendo la insuficiencia tricuspidia y mejorando la clase funcional. El siguiente paso que se ha dado es la realización de estudios randomizados, no de gran tamaño, pero ya randomizados,
que han comparado un dispositivo concreto con el tratamiento médico. Y en estos estudios, la limitación que tienen, como voy a abundar un poco en las próximas diapositivas, es que el endpoint primario incluye generalmente pues no solo endpoints duros, sino aspectos como la calidad de vida. Y a lo que tendemos o lo que necesitamos a día de hoy es grandes estudios randomizados, que es en lo que ya, digamos, sería quizá la fase en la que está comenzando ahora la evidencia, con grandes poblaciones de pacientes, con endpoints más duros y quizá con más largo plazo. Estos son los estudios randomizados que están en marcha. Los que están en rojo ya han concluido su endpoint primario, se han publicado. Y como ven, pues gran parte de ellos todavía no se han publicado y como ven, pues este es el endpoint primario y como ven, pues prácticamente en todos los estudios el endpoint primario no es muerte, ni muerte o reingresos, etcétera, sino que en la mayor parte de ellos se incluye la calidad de vida dentro del endpoint primario. Este es uno de los ejemplos, este es el estudio Triluminate con 350 pacientes. Este estudio fue positivo en el sentido de que el Triclip obtuvo mejores resultados que el tratamiento médico óptimo y es el endpoint primario que vemos aquí, una combinación de muerte, rehospitalizaciones, mejoría de la calidad de vida y el endpoint primario, como digo, fue favorable al Triclip. El estudio Tristen 2 se llevó a cabo con el dispositivo EVOC, que como saben es una válvula ortotópica. Nuevamente, el endpoint primario incluyó la calidad de vida, fueron 400 pacientes incluidos y nuevamente este estudio también fue positivo, al igual que el estudio previo. Y este otro estudio, el TRIFR, incluyó 300 pacientes en los que el dispositivo mejoró también el endpoint primario a costa de una mejoría de la calidad de vida. Es decir, estos estudios mejoran la calidad de vida y son estudios que han sido positivos en el endpoint primario. Pero como digo, bueno, a día de hoy la evidencia del tratamiento tricuspidio no llega ni de lejos a la evidencia que tenemos, por ejemplo, con la TAVI, ¿no? Y los estudios que necesitamos son estudios y en los que vamos a discutir en los próximos minutos qué tipo de pacientes debemos incluir, cuáles deben ser los comparadores y los endpoints primarios que deberían estudiarse. Lógicamente, la población de pacientes que deben incluirse son aquellos que tienen insuficiencia tricúspide severa, lógicamente, pero no solo eso, sino que los pacientes que se evalúan para tratamiento tricuspideo y por tanto que deberían evaluarse para estudios randomizados son pacientes que requieren una evaluación muy compleja desde el punto de vista clínico. Muchas veces el cardiólogo no es suficiente, sino que son pacientes muchas veces que tienen hepatopatía o patologías pulmonares, etcétera, y necesitan una evaluación muchas veces multidisciplinar. Se requiere generalmente un cateterismo cardíaco para descartar, por ejemplo, que haya una hipertensión pulmonar importante. Y en la mayor parte de los estudios o de los dispositivos se requieren pruebas de imagen avanzada, como el TAC cardíaco, para evaluar la anatomía por ejemplo, de las venas cavas, etcétera. Es muy importante a la hora de seleccionar los enfermos ni hacer una selección demasiado tardía ni demasiado precoz. Es decir, quizá el aspecto que más está fallando en el día, en la práctica diaria, es la elección o la determinación del momento en el cual el paciente precisa el tratamiento de la válvula tricúspide. Como vemos en este estudio no aleatorizado, que comparó la válvula TricValve con el tratamiento médico en una cohorte no randomizada, pues como vemos, los pacientes que tenían una función ventricular preservada no mejoraron una mejoría del pronóstico. Los pacientes que tenían una fracción ventricular derecha claramente deprimida tampoco fueron aquellos en los que ya había cierto deterioro, pero no un deterioro demasiado avanzado. Y algo parecido, algo comparable, ocurre en el estudio Tristen 2. El estudio Tristen 2, que fue el estudio que comparó la prótesis EVOC con con el tratamiento médico óptimo, este subestudio muestra que los pacientes en los que había un estadio demasiado precoz o precoz de la valvulopatía, no presentaron una mejoría pronóstica con el dispositivo. Los pacientes en los que ya se encontraban en un estadio quizá demasiado tardío, tampoco fueron aquellos pacientes en los que ya había deterioro del paciente, pero no era un estadio demasiado tardío de la enfermedad.
Y en este sentido, como decía también anteriormente, la evaluación de estos pacientes muchas veces es compleja, donde hay que evaluar pues, muchos aspectos clínicos de la función hepática, función renal, etcétera, etcétera. Y de esta manera pues, podríamos clasificar los pacientes en estadios precoces, intermedios o tardíos, y son estos pacientes en estadios intermedios en los que probablemente la mejoría del tratamiento percutáneo pues, puede ser más evidente. Esto es un ejemplo nuestro, de nuestro hospital. Es una paciente de 67 años con una insuficiencia tricúspide severa después de una anuloplastia tricúspide fallida, digamos, que había fracasado. Es una paciente tricúspide severa. Aparentemente el estudio hemodinámico era correcto, o por lo menos reunía los parámetros requeridos por la compañía para implantar el dispositivo que implantamos, que fue un dispositivo TricValve. El dispositivo se implantó con éxito. El problema es que unos días después la paciente presentó fracaso ventricular izquierdo, deterioro hemodinámico, fallo multiorgánico, y a los 2 meses falleció. Es decir, que todavía, aunque teóricamente cumplamos los criterios de tratamiento de estos dispositivos, todavía nos está fallando algo clave, que yo creo que es la selección de los enfermos en el momento preciso. ¿Cuáles son los comparadores que deberán utilizarse en los estudios randomizados? Pues tenemos tres alternativas, ¿no? Una alternativa es la cirugía, otra alternativa es el dispositivo que queremos estudiar, y otra alternativa es el tratamiento médico. Realmente, siendo puristas, deberían compararse estos dispositivos con la cirugía. El problema es que la cirugía para la insuficiencia tricúspide severa es un tratamiento que se aplica muy pocas veces, y yo creo que no sería realista plantear estudios comparando un dispositivo percutáneo con la cirugía. Quizá lo realista, lo que se está haciendo es comparar un dispositivo dado con el tratamiento médico. Esto es lo que se está haciendo actualmente, y en un futuro, cuando tengamos algún dispositivo con evidencias claras, pues se llevarán a cabo, pues como está ocurriendo ahora con las TAVIs, de comparar unos dispositivos con otros, pero como ahora no hay ningún gol estándar, digamos, pues todavía no es el momento. Y luego, por último, en cuanto a los endpoints, pues bueno, ya hemos adelantado anteriormente que la calidad de vida es un endpoint que se ha incluido en prácticamente todos los estudios randomizados de los dispositivos de la insuficiencia tricuspidea. Esto es la evidencia que tenemos actualmente en otros tratamientos percutáneos de las valvulopatías. En la TAVI ha demostrado ser no inferior a la cirugía y mejor que el tratamiento médico. La insuficiencia tricuspidea, el tratamiento mitral percutáneo, ha demostrado ser no inferior a la cirugía y reducir mortalidad o rehospitalizaciones en comparación con el tratamiento médico. Y en el caso de la insuficiencia tricuspidea no hay comparación con la cirugía, y en comparación con el tratamiento médico solo hay demostrada una reducción, una mejoría de la calidad de vida. Y esto es lo que yo creo que no es suficiente todavía, ¿no? Esto es lo que tenemos con la TAVI. En la TAVI vemos aquí todos los estudios randomizados que se han llevado a cabo, el endpoint primario que se incluyó, todos incluyeron la muerte, la mayoría fueron muerte o ictus, y algunos incluyeron otros endpoints duros, pero la calidad de vida no estaba por ningún sitio. En el caso del tratamiento percutáneo de la valvulopatía mitral, se compararon con cirugía o con tratamiento médico óptimo, y en la mayor parte de los casos incluyó muerte u hospitalización. La calidad de vida no apareció en ninguno de los estudios. En el caso de la insuficiencia tricuspidea, esto es lo que que hemos mostrado anteriormente. De todos los estudios, solo hay 2 que no incluyen la calidad de vida, y esto, desde mi punto de vista, es lo que todavía nos falta. De hecho, en el estudio Triluminate, que recordamos que fue positivo, si vemos qué ocurrió con la mortalidad o muerte o insuficiencia cardíaca, no hubo diferencias significativas en el primer año. En el estudio Tristen 2, que también fue positivo para el endpoint primario, la mortalidad exactamente fue la misma en el primer año, y algo así ocurrió con la muerte o insuficiencia cardíaca. Y en el estudio TRI-FR, pues lo mismo. El estudio fue positivo para el endpoint primario, pero no hubo mejoría de la supervivencia. Es posible que el endpoint primario a un año sea corto. De hecho,
aunque lo que tenemos hasta ahora es que la diferencia entre grupos, pues no hay actualmente ninguna evidencia. Sí que si comparamos la mortalidad, de hecho, entre todos estos estudios no hay beneficio en la mortalidad, pero como veremos luego, se ha publicado o se ha presentado hace unos días o hace unas semanas en un seguimiento a 2 años del estudio Tristan 2 y aquí sí que había reducción de las rehospitalizaciones. En definitiva, yo creo que lo que necesitamos para un futuro es estudios que tengan un seguimiento con un endpoint primario que sea muerte u hospitalización, donde los demás endpoints pues, no se incluyan en el endpoint primario. Y como decía anteriormente, es posible que un año no sea suficiente, porque en el estudio que hemos comentado anteriormente, en el Tristan 2, el Triluminate, perdón, el Triluminate, el endpoint primario a un año, como hemos comentado anteriormente, fue positivo, no hubo beneficio en las rehospitalizaciones, pero a 2 años sí que hemos visto que en el primer año al segundo año sí que hay una reducción de las rehospitalizaciones. Es decir, que quizá lo que nos falte no solo es un endpoint primario duro, sino además un seguimiento que un año probablemente sea demasiado corto. Hay aspectos que no deben incluirse en los endpoints primarios, pero que serán muy importantes a tener en cuenta, que son pues, algunos de los que tenemos aquí, y uno de ellos tiene que ver con los sangrados y con las trombosis valvulares. ¿Por qué? Porque de los dos tipos de dispositivos que se utilizan actualmente, uno es la reparación de percutánea, y otros son las prótesis ortotópicas o también heterotópicas. Y el problema de las prótesis es que pueden tener asociado un problema trombótico y ello puede tener probablemente necesaria un tratamiento antitrombótico más agresivo. Y probablemente cuando se comparen en un futuro dispositivos de reparación percutánea o de prótesis, la trombosis valvular y los sangrados puedan tener un papel importante en el endpoint primario. Y bien, con esto acabo. Yo creo que, bueno, pues a día de hoy el tratamiento de la insuficiencia tricuspidea con técnicas percutáneas es algo que es de lo que probablemente más vaya a cambiar en los próximos años la cardiología intervencionista. A día de hoy la evidencia, pues nos falta tener estudios con eventos duros, que es lo que tuvimos desde un inicio con la TAVI, pero bueno, sí, seguramente seleccionando bien los enfermos, diseñando bien los estudios y llevando a cabo un seguimiento adecuado de los pacientes, pues alcanzaremos esta evidencia que nos hace falta y seguramente dentro de unos años estaremos utilizando estos dispositivos con una frecuencia mayor de la que se utiliza actualmente. Y nada más, gracias otra vez. Muchas gracias, doctor. Magnífica presentación de un tema que está absolutamente sobre la palestra. Lamentablemente nos comimos todo el tiempo del simposio, pero voy a utilizar 3 minutos para que le pregunten ustedes una pregunta inteligente de fuego rápido a Felipe y Armando, que no han participado y con el que pido disculpas, pero realmente se nos agotó el tiempo del simposio. Sí, hola, la doctora Robaina de este lado. Excelentes presentaciones. Quería hacer una pregunta con respecto a la tricúspide. ¿Válvulas ortotópicas o heterotópicas? ¿Cuál de las dos? Porque realmente los estudios no hay ninguno comparándose entre ellas, bicaval o tratar directamente la válvula con respecto a calidad de vida y seguimiento en el tiempo. Sí, a ver, comparando distintos dispositivos, yo creo que, bueno, pasarán muchos años, ¿no? En principio, la ortotópica es lo más natural, ¿no? El dispositivo EVOC es el único que tiene, por lo menos en Europa, hasta ahora marcado CE. Hay otros dispositivos como la LuxValve que tienen muy buena pinta y están llevándose a cabo actualmente estudios. Seguramente en un futuro serán las prótesis ortotópicas las que se lleven, digamos, tengan éxito, ¿no? Tanto la reparación como la prótesis ortotópica, ¿no? En La Paz lo que hacemos es, yo creo que es lo que se hace en la mayor parte de los sitios. Si la prótesis, si el paciente es apto para una reparación percutánea, pues se hace reparación percutánea. Y si no, pues una prótesis que dependiendo de cada centro, pues se utilizará una u otra. Nosotros hasta ahora, la que hemos utilizado hasta ahora es la prótesis heterotópica, la TricValve.
por disponibilidad y por experiencia, pero bueno, en un futuro yo creo que serán las ortotópicas las que tendrán más éxito, ¿no? El problema es que hasta ahora pues el diseño quizás ha sido un poco más complejo por el anclaje y aspectos técnicos relacionados. Voy a hacer unas preguntas muy rápidas, Felipe. En sus centros, en la vida real, ¿cuál es el porcentaje de pacientes con enfermedad coronaria que van a cirugía? ¿Y cuál es el porcentaje de la enfermedad coronaria que se resuelve en el laboratorio de hemodinamia? Solo di la verdad, por favor. Voy a ser muy sincero y me conoces. Cirugía en mi centro ahora mismo no llega al 10% para pacientes coronarios. Y tenemos pacientes complejos. Estoy hablando de un centro donde hay mucho enfermo con multivaso, tronco, calcificado. Y yo creo que alrededor del 10%. La cirugía ha virado mucho a la válvula y a la aorta. Me Exacto. refiero a la aorta ascendente. Al menos De toda la en mi centro, aorta, porque del vaso, del conducto, exactamente. Imagen intracoronaria, exacto, ¿no? imagen intracoronaria, que tú eres un experto, ¿cuál es el porcentaje en la que la usan en el día a día en el laboratorio de hemodinamia y cuál de las dos? Yo soy muy entusiasta con la imagen. Ahora estoy en un centro privado donde hay ciertas restricciones con la imagen, con lo cual las cifras no son las que me gustaría. Pero estoy usando mucho el IBUS básicamente para tronco, como ha dicho Chema, y para fallo de stent, sospecha de restenosis, trombosis o imágenes no muy claras, la OCT creo que es mucho más resolutiva. Y finalmente, estenosis aórtica, ¿cuál es el porcentaje de la estenosis aórtica en su centro de verdad que se resuelven en cirugía y cuáles se resuelven con TAVI, el porcentaje de lo que sucede en el día a día en su centro? En el de Chema, en el de Armando y en el de Raúl. Yo, si queréis, empiezo y os digo, está cambiando y ha cambiado ya. Yo creo que hasta hace 2 años era un 50% y ahora yo creo que estamos haciendo camino del 70% en hemodinámica y el 30% en cirugía. Solo por debajo de 75 años o en pacientes con absoluta contraindicación a entrar bien por femoral o por subclavia. Yo creo que ese sí es un paradigma que ha cambiado y la estenosis aórtica ya no tiene tratamiento quirúrgico predominante. En mi hospital en La Paz, por cada paciente que va a cirugía de válvula aórtica, hacemos 4 TAVIs. La proporción es 1 a 4. Sí, nosotros a partir de 70 años está TAVI y por debajo de 70 cirugía, con lo cual prácticamente no 2/3, yo diría que algo más de 2/3 ya sano a TAVI y el resto a cirugía, se está quedando para el paciente joven. Igual, Muchachos, totalmente de infinitas acuerdo. gracias, de verdad. Muchísimas gracias desde Venezuela. Lamentamos que no hayamos tenido más tiempo. Todo lo mejor para ustedes en España. Espero que sigan teniendo el gran país que tienen y que sigan creciendo profesionalmente y que pronto los podamos traer a Venezuela a compartir con nosotros en persona. Un gran abrazo. Gracias. Esa es la conclusión acertada, José Miguel. Muchas gracias. Nos tenemos que ver en Caracas, pero ya.